Bien, sean bienvenidos a muchos de ustedes. Tengo días que no los miraba. Sean bienvenidos esta mañana. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Algunos aprovecharon para este último domingo, este fin de semana, salir a dar una vuelta por ahí. Dios sea con ellos. Y ya comienzan los niños a las clases de la escuela. Pero esta mañana vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a abrir la Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Diga conmigo, la palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén, así sea. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: toda la escritura, diga fuerte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te doy gracias esta mañana por una vez más darme la oportunidad de compartir con tu pueblo un mensaje, una palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Señor, ayúdame. Tu Espíritu Santo siempre esté conmigo, Señor, dándome la palabra para que tu pueblo la reciba, Señor. En el nombre de Jesús declaramos liberación y declaramos que no volverá vacía, sino que tu palabra hará aquello por la cual tú la envías. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Siéntense. Nos han estado faltando muchas personas. Quizá todavía no llegan de vacaciones. Hermanos, este es un día maravilloso. Un día hermoso para estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un día hermoso para estar en la casa del Señor. El salmista dice en el Salmo 118, verso 24: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, hermano. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy vamos a navegar a través de las páginas de la Biblia y veremos lo que dice la palabra, lo que dice la poderosa palabra de Dios, hermanos. Ando un poquito con dolor en la garganta, desde ayer comenzó, pero con la ayuda de Dios aquí vamos a predicar este día. El tema de hoy se titula: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo dije? El tema de hoy se titula: ¿qué vas a hacer con ella? Dionisio era un campesino que vivía en la falda de la montaña donde había una pequeña aldea. Estaban lejos de la ciudad. Y allí todos los días él salía a trabajar para traer, usualmente, como hacen en las aldeas, sembraban maíz. Y salía todos los días a trabajar y al regreso descansaba. Y un día le llamó la atención, allá a la distancia, metido entre la selva de la montaña, una choza pequeña que se miraba a lo lejos. Y le entró la curiosidad para ir a ver esa choza. Y estaba abandonada, no había nadie. Entró, abrió la puerta, empezó a mirar para todos lados. Parecía que tenía años de no estar habitada. Pero le llamó la atención unos libros que estaban ahí en una esquina de uno de los cuartos. Y le llamó la atención un libro grueso de pastas negras que decía la Santa Biblia. Y como no había nadie, tomó aquel libro y se lo llevó para su casa. Llegó a su casa y se le quedaba viendo con curiosidad. Él apenas sabía leer. En esa aldea no había escuelas, pero su madre, antes de morir, le había enseñado a Dionisio cómo leer un poco. Y se le quedaba mirando aquel libro
Y le llamaba la atención porque estaba lleno de páginas, todas escritas con letras negras. Y comenzó a abrir la primera hoja y comenzó a mirar. Y la curiosidad le ganó y comenzó a leer el Génesis. Y poco a poco comenzó a leer más. Se le hizo oscuro, apagó la lámpara y dijo: mañana sigo leyendo la Biblia. Este libro que se llama Biblia. Al día siguiente, cuando regresa de las labores del campo, vuelve a tomar, después de la cena, vuelve a tomar aquel libro negro y comienza a leerlo una vez más. Y así lo hizo por casi medio año, hasta que la leyó toda. Estoy hablando de este libro, hermanos, la Biblia. Cuando terminó de leerla y dijo: ¿y ahora qué más? Me dan ganas de ir a la montaña, allá otra vez, a ese lugar donde estaba esa choza vacía, a ver qué otro libro tienen ahí. Pero le inquietó el Espíritu Santo a estar leyendo el libro y lo volvió a empezar a leer. Al terminar un año, le había leído ya 2 veces, con dificultad porque no leía muy bien. Dionisio estaba leyendo. Pasaron 3 años y la leyó 10 veces. Estoy hablando de la Biblia, hermano. Un campesino que muy apenas sabía leer, leyó en 3 años la Biblia. Cuando ya la había leído 10 veces, ya se había aprendido algunos salmos y ya los tenía en su mente y en su corazón. Algunas escrituras habían cobrado vida en él y se había aprendido mucha Biblia. Y estaba lleno de Biblia. Conocía bastante Biblia porque la había leído ya 10 veces. Y se empezó a preguntar: ¿y por qué leí este libro? ¿Y por qué lo he leído 10 veces? Y una mañana, después porque la Biblia había aprendido a orar y cómo comunicarse con Dios. Y una mañana, mientras oraba, Dios le reveló por qué se encontró ese libro, por qué se encontró la Biblia. Y estaba tan lleno de la palabra de Dios que Dionisio comenzó a ir casa por casa de aquella aldea y comenzó a hablarles de lo que él había leído de ese libro. En menos de 3 años, hermano, se había ganado a toda la aldea. Y le decían: Dionisio, ven con nosotros para que nos hables de ese libro donde dice que Dios nos ama. Y empezó. Y toda aquella aldea se la ganó un campesino que apenas sabía leer. La pregunta de esta mañana: ¿qué estás haciendo con esto? El tema se titula: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con este libro? Hay muchos de ustedes, hermanos, que saben más que yo. ¿Qué vamos a hacer con este libro? Este joven campesino nos pone una muestra y nos dice para qué es la Biblia. Se llenó tanto de esto que lo tuvo que ir a compartir con los demás. Para eso es la palabra del Señor. No es para que se quede solamente en el pecho o en la mente o en nuestros pensamientos, es para compartirla con los demás. Déselo al Señor si le va a aplaudir. Como que esto nos confronta esta mañana, ¿verdad? A nosotros. Pero sabes, hermano, déjame decirte, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos llegando al final de nuestros días. La maldad se ha multiplicado tanto, hermano. Tenemos que tomar esto del cristianismo en serio, ¿sí? La generación de hoy no quiere saber nada de esta Biblia, hermano. La gente de hoy, las nuevas generaciones no quieren saber nada de esto. Usted y yo tenemos que atesorar este libro y guardarlo en nuestro corazón y compartirlo con los demás, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios nos hizo a nosotros cristianos, o nos permitió ser cristianos. La generación de hoy no quiere saber nada de la Biblia. La gente se burla de nosotros, hermano. ¿Qué vas a hacer con ella? Hace unos días atrás, cuando
se inauguraron las Olimpiadas, la gente hizo burla de nosotros, los cristianos. La gente allá afuera no tiene ningún recato en apuntarnos, burlarse de nosotros. Mira lo que está haciendo allá afuera la gente con la Biblia. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se han burlado de más de 2 billones. Somos ya 2.4 billones de cristianos en el mundo, 2.400 millones de creyentes en Jesucristo, diferentes denominaciones. Dele la gloria a Dios. Somos 2.4 billones. Esta gente perversa, estos directores, no tuvieron ningún empacho en burlarse de nosotros, hermano. Y todo el mundo en la apertura que hicieron se dio cuenta de las escenas blasfemas de la Santa Cena. Si usted lo miró, usted se dio cuenta. Esto está haciendo la gente allá afuera de este libro. Mentes perversas de estos organizadores que con una disculpa, se disculparon después, que con una disculpa quieren conformar a los ofendidos. Millones de cristianos protestaron, excepto uno que es el líder de la religión tradicional. Ese líder guardó silencio, hasta ahorita no ha dicho nada. No quiero mencionar nombres. Pero millones y millones de cristianos protestaron, mandaron correos electrónicos, mandaron mensajes de texto. Por medio de las redes sociales hicieron una censura de lo que habían hecho y se quejaron. La pregunta es, ¿por qué se burlan de la Biblia, hermano? Mientras tú y yo encontramos pan de vida aquí, consuelo, ayuda en nuestra necesidad, la gente allá afuera se está burlando de la Biblia, la gente se está burlando de nosotros los cristianos. ¿Nunca se ha preguntado cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Cómo recibimos este regalo de Dios? ¿Cómo se escribió la Biblia, por ejemplo? Dios inspira a 40 escritores por un lapso de 1600 años y les revela para que inspirados escriban lo que nosotros tenemos hoy como Biblia. Dios usó el método de la revelación y la inspiración, un método que se usa hoy todos los días en todas las partes. Un arquitecto recibe revelación en su mente, luego se inspira y lo pone en un papel y escribe o dibuja un edificio que el día de mañana estará erguido. Dios usó ese sistema. Dios iluminó, le reveló a más de 40 hombres en un lapso de 1600 años la palabra de Dios, y comienza Moisés a escribir la Biblia o las escrituras, y luego los profetas, y luego después vinieron los apóstoles y terminaron de escribir este libro maravilloso que usted y yo tenemos, que nos ha dado tanta bendición, hermano. La Biblia es el libro en el cual Dios le habla al hombre. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora todos los mensajes son de Jesús ahora. Ahora todo el mensaje que usted y yo leemos todos los días y hablamos en este lugar, más que todas las cosas, hablamos de Cristo, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios soberano, pero hablamos de Jesús todos los días. La pregunta sigue en el aire: la Biblia, ¿qué vamos a hacer con ella? En el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice: escribe en un rollo, y comienza Jeremías a escribir lo que Dios le está dictando en aquel rollo. Y le llevan a un rey de Judá en aquel entonces, a Jehoiakim, aquel rollo, y cuando lo ve no le gustó, como a la gente, mucha gente que está mal delante de Dios no le gusta lo que dice la Biblia. Este rey Jehoiakim no le gustó y lo quemó. Dios le dijo a Jeremías: escribe otro rollo.
El emperador romano Diocleciano trató en sus edictos quemar la Biblia, quemar la palabra del Señor, mejor dicho, la escritura de la palabra de Dios, y no pudo lograrlo allá por el año 340 antes de Jesucristo. El emperador romano no lo pudo hacer. 200 años antes de Cristo, Antíoco Epífanes, otro hombre malo y perverso, también trató de hacer desaparecer la escritura de la palabra del Señor. Tanto odio por la Biblia, hermanos. Tanto odio por este libro. Después de Cristo, usted conoce la historia, usted que ha leído 333 años después de Cristo, viene Constantino y también trata de imponer la idolatría y quitar la fe, desaparecer la escritura, desaparecer la palabra del Señor. La pregunta sigue, ¿por qué la quieren quemar, hermanos? ¿Por qué quieren quemar la Biblia? Porque la Biblia tiene un mensaje que no es muy popular, hermano. Porque la Biblia nos apunta el pecado. Cuando estamos mal delante de Dios, la Biblia nos confronta, la palabra de Dios nos confronta, y esa palabra llega al corazón de nosotros, y a muchos no les gusta que los confronten, especialmente a los que tienen una conducta inapropiada. Pero escuche esto, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que no podemos quemar una bandera y tampoco podemos quemar una Biblia. Dele gloria al Señor por esta nación. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que no podemos quemar una bandera ni tampoco quemar una Biblia. La Biblia sigue siendo, la buena noticia que les tengo esta mañana es que la Biblia sigue siendo el best seller, el libro más vendido en el mundo. Aunque la quieran quemar, aunque la quieran desaparecer, aunque no la quieran muchos, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Y esto es para que le dé gloria a usted en esta mañana, y yo también en esta mañana. Démosle gloria a Dios juntos esta mañana, porque sigue siendo el libro más vendido en el mundo, la Biblia, the best seller. No fue la idea del hombre que los seres humanos tuviéramos un libro como la Biblia. Fue la idea de Dios para que el hombre de Dios, dice la Biblia, fuera perfecto. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios es que nos perfeccionemos cada día y crezcamos de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con este libro? ¿Qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Qué vamos a hacer con las escrituras, hermano? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con ella? Dije que es como una confrontación esta disertación de la palabra, porque nos habla a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros que llevamos esta Biblia en la mano? Los vecinos nos miran salir de nuestra casa con una Biblia en la mano y se preguntarán ellos, ¿qué hacen estos con la Biblia? La pregunta es, ¿qué hacemos, hermano, con la Biblia? Solamente la leemos y la tiramos por ahí, y de vez en cuando la agarramos y la volvemos a leer. Para eso es la Biblia. Este campesino Dionisio entendió que no era solamente para aprenderla, no era solamente para leerla, sino para compartirla. Hoy más que nunca hay un llamado urgente a nosotros del pueblo cristiano a levantarnos, a ponernos de pie y con orgullo levantar ese libro, esta Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Porque en ella está la voluntad de Dios, hermanos. En ella está el deseo de Dios. Y Dios, a través de su palabra, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Te pregunto esta mañana, ¿cuánto tiempo tienes sin repartir un tratado? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo
tenemos sin compartir las noticias con la gente necesitada. ¿Sabes de una cosa, hermano? Hay gente necesitada allá afuera. Hay gente bien confundida. Hoy en la actualidad hay mucha gente confundida con tantas ideas perversas de personas allá afuera que no saben identificar quiénes son. Hay tanta gente perturbada y hoy más que nunca el mundo allá afuera necesita de un consejo de nosotros. Dáselo al Señor. Hoy más que nunca la gente allá afuera necesita del consejo de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hoy más que nunca tienes que levantar el nombre de Dios en alto. Me encanta ese canto que canta esta mujer. Hoy más que nunca tenemos que hablar de un Dios grande, hermano. No de un Dios pequeño que la gente allá quiere ridiculizar. No, de un Dios grande. Un Dios grande. Hoy más que nunca tenemos que hablar de ese Dios grande. Y ese canto, como dice mi hijo, más allá del horizonte, más allá de las estrellas, vive un Dios grande y maravilloso que nos concede la vida todos los días. Pon ese canto, mi hijo. Oh, Habita un rey, más allá de las esferas, la luna allá, y las en el infinito, en el tercer cielo, está un Dios grande. Un Dios al que nosotros tenemos que levantar en alto. Los serafines alabando están. Allá a la distancia hay un Dios todopoderoso. Y los 24 ancianos, Donde los 24 ancianos le están diciendo: Santo, Santo, Santo. No nomás las iglesias donde millones y millones se reúnen el día de hoy para celebrar un servicio y un culto. Y los ángeles y los serafines y los querubines le están alabando. Su gloria está sobre mí y Él me llena con su poder. ¿Qué vamos a hacer con este libro? Solo quiero Declarar las grandezas de Dios, hermano. Declarar lo que Dios ha hecho con nosotros. Declarar el cambio que ha habido en nuestra familia. Declarar lo que ha sucedido desde el día que tuvimos un encuentro con Dios. y su gloria está sobre mí. Esta gloria de ese Dios grande debe estar aquí con nosotros todo el tiempo. Solo quiero Mientras la gente allá se burla de nosotros, usted y yo con todo nuestro corazón alabemos a Dios, hermano. Exaltemos a ese Dios. Démosle gracias a Dios por este libro, por esta Biblia que nos ha abierto los ojos, que hemos salido de la oscuridad, que salimos de las tinieblas para estar ahora en la luz admirable de Jesucristo. la luna y las estrellas viven. ¿Qué vamos a hacer, hermano? En un llamado a la conciencia esta mañana, Sobre su trono yo le invito a exaltar a Dios, hermano. Que usted tome en serio las cosas de Dios. El cristianismo no es un juego. Dios nos escogió y nos compró a precio de sangre para que nosotros hiciéramos su voluntad y para que nosotros hablásemos del evangelio, para que nosotros llevásemos el mensaje de las buenas nuevas a las personas allá afuera que están sedientas de una ayuda, de algo, porque se están desesperadas, a punto de suicidar y quitarse la vida. Yo quisiera que en esta mañana reconociéramos la grandeza y el poder de Dios. Como Dios inspiró a estos hombres para que plasmaran a través de la revelación y la inspiración y escribieran este libro que nos ha libertado a tantos, hermano. Yo no era la misma persona que soy ahora, hermano.
Nadie me embrujó, nadie me hechizó. Es esta palabra que tiene poder maravilloso para cambiarnos y para darnos nuevo rumbo, para pensar diferente y dejar atrás el pasado y ser ahora personas distintas que hacen la diferencia en un mundo de oscuridad. ¿Por qué no alaba al Señor? ¿Por qué no le da gracias a Dios por este libro, hermano? ¿Por qué no? Si yo no tuviera este libro, no pudiera hablarles nada esta mañana, hermanos. Pero es este libro, hermano, es este libro el que nos ha cambiado con su palabra. Es Dios con esta inspiración que le dio a estos hombres que escribieron esto. Es Dios mismo hablándole al hombre para que el hombre sea perfecto. ¿Qué vas a hacer con ella? Yo quiero que se ponga de pie esta mañana. Y con todo su corazón reconozca la grandeza de Dios. Con todo su corazón reconozca cuán grande es Dios. Por lo que hizo, hermano. ¿Qué hizo Dios? Quitó el pecado del mundo a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos. Para que nosotros tuviésemos un espacio en el cielo, para que nosotros tuviéramos una vida diferente, para que nosotros tuviéramos felicidad, para que nosotros fuéramos libres. Él vino a desatar las ataduras, Él vino a darnos libertad, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a darnos esperanza, Él vino a darnos rumbo cuando nosotros no teníamos. Un Dios que nos ama tanto, hermanos. Pero si no usamos este libro, la gente allá afuera va a tomar ventaja de nosotros. Pero qué equivocados han estado hasta ahora, hermano. Porque a pesar de que ha habido muchos hombres en la historia que quisieron destruir este libro, no pudieron. Grandes pensadores y filósofos trataron de hacerlo y no pudieron. Uno de estos hombres grandes que reconocen allá afuera dijo que la religión era el opio de los pueblos. Déjame decirte, la religión no es el opio de los pueblos. La religión es la esperanza para la humanidad. Si todo el mundo tuviera a Cristo, todo esto fuera diferente. Si todo el mundo tuviera a Jesús en su corazón, esto fuera diferente. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. La Biblia, ¿qué vas a hacer con ella? Levántalo una vez más, hermano. ¿Qué vas a hacer con este libro? ¿Qué vas a hacer con la Biblia? ¿Lo vas a tener de adorno en tu casa? ¿Va a estar ahí detrás de la vitrina? ¿Lo vas a mirar de vez en cuando? Este libro, hermano, es para que ese libro se meta al corazón de nosotros y lo podamos transmitir a los demás, y la gente allá afuera tenga esperanza como nosotros la tenemos ahora. Porque la gente allá afuera no sabe para dónde va. Tú y yo sí sabemos para dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer con ella? Gracias, Señor. Dice la Biblia que los cielos cuentan la obra de sus manos, de un Dios poderoso y grande, que nada puede contener el poder y el amor de Dios. Que nada puede ser más grande que Dios. Por eso esta mañana yo les invito esta mañana a levantar nuestras manos y a cantarle al Señor y decirle: cuán grande eres, Señor, con nosotros. Porque nos has amado con amor eterno y nos has bendecido y nos has dado tu palabra y hemos crecido, y aquí estamos ahora compartiendo esa palabra. Y mi corazón, Mi corazón, levanta tus manos, díselo al Señor.